Bienvenidos una vez más a esta serie de conferencias, de pláticas respecto a los tiempos finales y la profecía y todo lo que está relacionado a los últimos tiempos. La conferencia del día de hoy tiene como título más o menos la sinagoga de Satanás. Los usurpadores regresan, la simiente de la serpiente. Este tema es un tema un poco, pues podríamos decir, un poco fuerte. Es un tema en el cual vamos a tratar de usar los recursos históricos, incluso médicos, genéticos, gráficos, para tratar de entender uno de los aspectos que se han dado en las, no en las últimas generaciones, en realidad en toda la vida de Israel. Es importante entender que la vida de Israel, del pueblo de Israel, siempre ha sido como el Eterno pactó con Abraham y su descendencia, pues siempre ha tenido esas dos vertientes, el camino de la santidad o el camino de la profanación de la santidad. Y vamos a tratar de entender cómo el enemigo, como Satanás, definitivamente siempre ha estado tras la promesa, tras la palabra, tras la promesa que se le dio a Israel y finalmente pues a todas las naciones, la promesa de redención y restauración de las almas para regresar a la condición original. Y bueno, esta frase de la sinagoga de Satanás la podemos ver, aquí tengo los dos versículos donde aparece en nuestras Biblias, en Apocalipsis 3 y en Apocalipsis 2, en donde se habla de este misterioso grupo, los cuales se dicen ser judíos y no lo son. Vamos a tratar de entender en esta serie varios aspectos que nos van a ayudar a entender primeramente y en un término general qué es ser o quién es judío y quién no lo es. Porque en Apocalipsis aparece esta frase que dice, por ejemplo, en el capítulo 3, verso 9, dice: aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Dice: aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esto es muy interesante porque esas son palabras nada más y nada menos que de Yeshua, enviadas por un ángel o enviadas mediante un ángel hacia Yohanan, hacia Juan, que está teniendo una visión en la diáspora, en el exilio, respecto al futuro. Y es muy revelador que esta palabra que le fue enviada, ¿verdad?, a Yohanan, a Juan, en Patmos, incluye esta palabra judío o ser judíos. No dice ser hebreos, no dice israelitas, no dice etcétera, etcétera. No dice otra cosa. Evidentemente lo más correcto bíblicamente debería decir Israel. Aquí los quisen ser Israel, o hebreos, o no sé, Nezrim, como se les llamó a los seguidores de Yeshua, o nazarenos, pues es la palabra Nezrim, o cualquier otra que identificara más hacia la fe hebrea o hacia la fe de Yeshua. Sin embargo, usa la palabra judíos, y hemos entendido que esta palabra o esta expresión, ser judíos, era una expresión de la época del Segundo Templo, así se llama, en la que la tribu de Judá, que permaneció en el reino del sur y mantuvo un liderazgo hasta la época de Yeshua y un poco posterior, se adjudicaban el nombre de judío por Judá para toda la nación de Israel, incluidos todas las tribus, tanto que Pablo mismo dice que él es judío. O sea, cuando habla de quién es judío y quién no, él, aunque dice que es de la tribu de Benjamín, él se asocia
a los judíos, ¿okay? Se asocia a todo este grupo que incluía todas las tribus, pero que era como decir israelitas, ¿okay? O bueno, de la fe de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces es muy revelador justamente aquí porque esta palabra se hizo como, o esta definición se hizo como la forma de identificar al pueblo de Israel y a la fe de Israel, ¿ok? Y bueno, más adelante vamos a tratar de entender todas estas formas o tipos de judaísmo que más o menos han existido y que pues definitivamente pues ha sido un cambiar en todos los siglos, ¿ok? Y vamos a tratar de entender pues, a quienes se dirige esta palabra de judíos, porque como era un nombre que designaba a un pueblo y a una fe, bueno, grupos posteriores pues también se adjudicaron el nombre. Y el problema aquí que vamos a tratar de entender es estas conversiones, ¿ok? Estos que se dicen ser judíos, o que se convirtieron al judaísmo, o que se acercaron al judaísmo o a la fe hebrea y terminaron siendo algo que no lo eran. Y eso es lo que vamos a tratar de comprender y ver también el resultado de todas esas asimilaciones y poder finalmente tomar una decisión respecto a qué es hoy día el judaísmo, qué es lo que está pasando con el judaísmo, si permanece hasta el día de hoy la fe judía que se vivía en la época de Yeshua, cómo era, cómo se profesaba, quién tenía el liderazgo, etcétera, etcétera, y pues poder tratar de averiguar quiénes son estos que se dicen ser judíos y no lo son. En Apocalipsis 2 también, 2:24 dice: pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, aquí está hablando a la congregación de Tiatira, dice: a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, dice: yo os digo, no os impondré otra carga. Esa es una cita interesante, porque aquí en Apocalipsis vamos a ver justamente una de las, podríamos decir, uno de los indicios que nos pudieran llevar a entender que quién o qué es este grupo llamado la sinagoga de Satanás. ¿Ok? En Apocalipsis capítulo 2, el mensaje a Tiatira también menciona a la famosa sinagoga de Satanás. Aquí en el verso 24 continúa diciendo, dice: pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Ok? Este mensaje es interesante porque lo que se le está diciendo aquí a Tiatira, que justamente es en una época en donde las influencias extranjeras habían estado entrando en la fe hebrea, habían estado contaminando y habían estado trayendo a la fe hebrea, a la fe original, una cantidad de dogmas, no solamente desde el entorno romano, religioso romano, cristiano, sino que también desde el entorno místico, desde el entorno babilónico y caldeo, a lo cual en Apocalipsis se le menciona como las profundidades de Satanás. Las profundidades de Satanás las vamos a comprender más adelante y vamos a tratar de entender qué significan esto de las profundidades de Satanás, ¿verdad? Dice: pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina o esa enseñanza, dice, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. ¿Okay? Esto es importante porque está relacionado al grupo que introdujo a la fe hebrea algo que después llamaron las profundidades de Satanás. Y bueno, esto nos sirve para poder primeramente ir a comprender uno de los temas importantes
que están relacionados con lo que pasa hoy día en lo que es Israel. ¿Ok? Y bueno, dice por acá, este tema ha de exponerse con motivo a la opinión del creyente en Yeshua sobre el actual estado judío y los acontecimientos correspondientes al mismo. Si bien nada de lo que ocurre está fuera de los planes del Eterno, no quiere decir que en todo debamos ser parte de ello y vivirlo como parte de nuestra fe. Yeshua dijo, cuando vean que la higuera reverdece, esto es, nuestra posición será solamente ver, sin que sea necesario participar con la higuera. Hemos hablado de este texto, hoy vamos a volver a retomarlo con respecto a la higuera. Y bueno, estoy poniendo aquí una foto que ustedes ya la reconocieron, es una foto muy popular, histórica, muy representativa de Israel, en donde estamos viendo el momento de la declaración de la independencia. Aquí está David Ben Gurión, que está haciendo esta lectura el día que fue leída el acta de independencia. Y bueno, escoltado obviamente por todos los líderes de aquella época, 1948. Y aquí vemos a Herzl, del cual hemos hablado un poquito. Hoy vamos a hablar un poco más respecto a él, cuál es su papel dentro de la profecía y qué es lo que está representando dentro del pueblo de Israel. Y bueno, hablamos anteriormente y hoy vamos a completar también este misterio de la higuera un poquito. Vamos a extender el entendimiento, que cuando Yeshua maldice una higuera, ¿verdad?, se estaba refiriendo al liderazgo en Israel, no a todo Israel, porque les he dicho que hay algunos grupos creen que maldijo a todo Israel, pero no a todo Israel, porque Israel es el olivo, ¿okay?, el buen olivo, el olivo natural, pero la higuera es lo que representa en Israel era el liderazgo. Entonces cuando Yeshua maldice la higuera, maldice al liderazgo del cual pues no estaban teniendo resultados, y ese liderazgo lo pasó a los apóstoles. ¿Okay? Y bueno, dice que se seca la higuera, y posteriormente Yeshua dice, cuando vean que la higuera reverdece y brotan sus hojas, dice, sabed que el verano está cerca, hablando de tiempos proféticos, hablando de que cuando vean que ese liderazgo vuelva a resurgir, ¿okay?, empiece a brotar sus hojas, quiere decir, empiece a notarse que está otra vez fortaleciéndose. Nunca habla de frutos, hemos hablado de eso, solamente habla de que broten sus hojas. Es interesante porque Yeshua dice cuando vean, no dice cuando ustedes, la higuera, no dice cuando estén pasando ustedes ese proceso, o ustedes vuelvan a pues tomar fuerza. Dice cuando vean que la higuera, okay, ellos. Por eso la posición del creyente en Yeshua es estar a la expectativa, okay, estar espectador, viendo lo que está ocurriendo, que finalmente Yeshua dice que todas esas son señales para que nosotros podamos comprender los tiempos. Okay, vamos a hablar un poquito de esto, vamos a tratar de comprender más a fondo esta parte de la fe, que bueno, se ha disfrazado de fe finalmente, en el caso de la higuera, y pues tristemente también muchos grupos lo han posicionado como el olivo, ¿ok? No como la higuera, aunque hablan que es higuera, pero también lo relacionan con o como si fuera el olivo, el buen olivo o el olivo natural. Bien, Israel y el sionismo es el título que podríamos en este caso pues adjudicarle a esta conferencia, Israel y el sionismo, porque es el tema de esta generación, y que ha impactado mucho a nivel mundial, tanto político como religioso y monetario incluso. Y tenemos estos 6 capítulos, de los cuales el primero es la importancia de Israel en la humanidad. El olivo contra la higuera. ¿Qué es el olivo? ¿Quién es el olivo? ¿Y quién es la higuera? En el capítulo número 2 veremos el reino de Kusari, los famosos Házaros, si alguien ha escuchado de ellos, y la oportunidad de Satanás. Los Házaros y la oportunidad de Satanás.
Y en el capítulo 3 tiene como título acto número 6, el engaño del advenimiento del Mesías y la gran desilusión del sionismo de Herzl. Ese es el tema que ya nos va a acercar más a la política pues internacional respecto a Israel y sobre todo a lo que es hoy día el judaísmo nacionalista. Okay, vamos a ampliar un poquito algunos recursos para poder entender cómo nació este movimiento, cuáles fueron sus motivos y hasta hoy día qué es lo que han logrado. Okay, acto número 6 le puse pensando en que a lo largo de la historia ha habido muchos engaños o ha habido muchas intervenciones por parte de Satanás para destruir la simiente o destruir o finalmente pues usurpar lugares que no les corresponden a entidades extrañas. Y así como lo ocurrió desde el principio con Adán y Eva, así como lo ocurrió en la época de Noé, etcétera, etcétera, ha habido varios sucesos importantes dentro de la fe bíblica y lo situé en el número 6. Okay, y de varios acontecimientos que han ocurrido de la misma magnitud en la fe bíblica. Capítulo número 4, el fruto del sincretismo religioso Hazar. Okay, en este capítulo vamos a ver cuál es el producto de una fe que fue pues diluida, fue disminuida o fue pues mezclada con otras ideas y con otros pensamientos religiosos y que hoy día nos muestra una cara muy triste, muy pues podría decir muy blasfema incluso de la fe bíblica, de la fe hebrea. Okay, este tema también está pues muy revelador. Y en el capítulo 5 vamos a ver los orígenes ocultos de lo que se conoce como la estrella de David. Okay, orígenes ocultos de la estrella de David. Ese tema es por demás muy fuerte también, perturbador, tal vez, revelador, tal vez, inquietante, tal vez. Bueno, vamos a poner evidencias tanto históricas como religiosas, culturales y de misma gente de Israel, mismos líderes que han hablado de esto y que pues definitivamente han dejado ver que no tiene nada que ver finalmente con la fe hebrea. ¿Okay? Y bueno, al final vamos a ver este tema que se llama ¿quién es verdaderamente un judío? ¿Quién es verdaderamente un judío? ¿Okay? Porque si bien la fe está relacionada con el judaísmo o está relacionada en parte con el judaísmo, con el pueblo de Israel, habría que ponerle la definición más correcta a qué es judaísmo, a qué es ser judío. ¿Okay? Bien, pues vamos a iniciar. Esto es a grosso modo los capítulos, pero vamos a ir iniciando con el capítulo número 1, que es la importancia de Israel en la humanidad, el olivo contra la higuera. Vamos a ver esas dos facetas del pueblo de Israel, de los cuales es necesario e importante separar, y también vemos que y veremos que en la Escritura el Eterno es muy explícito, es muy directo cuando se trata de hacer la separación, ¿ok? Y también es ciertamente tolerante, ¿ok? Para esperar que los que estén en rebeldía hagan teshuvá y entonces se vuelvan a injertar, regresen al olivo y entonces pueda ser una sola fe que se crea en todo un grupo. ¿Okay? Pero sin embargo vemos también que cuando llega un momento en donde la rebeldía no se termina y no hay teshuvá, entonces el Eterno pone un límite y bueno, quien entró y quien no entró va a quedar definitivamente
fuera. Bueno, comenzamos y escribo por acá. Hablar del pueblo de Israel es hablar de poco más de la mitad del tiempo de la humanidad. Desde Adán tenemos estas dos partes, ¿ok? Casi la Biblia se podía dividir así, desde Adán hasta Abraham, y de Abraham hacia acá, todo tiene que ver con la fe hebrea, con la fe de Israel. ¿Okay? Por eso hablar de Israel es hablar un poco más de la mitad de la humanidad desde Adán. Es hablar no solo de un pueblo, sino de un medio, un propósito, un objeto definido para nada menos que la revelación y muestra del Creador del universo, con fines de restauración de la humanidad, lo que comúnmente se conoce como salvación. Y obviamente esto en la figura de Yeshua, del Hijo que ha venido a traer redención. La historia de la humanidad desde puntos bíblicos necesita ser restaurada de lo que se conoce como la caída. Estos términos son, entre comillas, religiosos para muchos, pero no podemos dejar fuera su contexto bíblico espiritual al hablar del pueblo de Israel, porque es justo aquí en donde las opiniones suelen dividirse, y por ende los conceptos de ideas y finalmente la realización de esas ideas plasmadas en los hechos históricos ya de 4000 años desde el patriarca Abraham. Ok, y esos 4000 años desde Abraham es muy difícil resumirlos históricamente, pero quien conoce y ha estudiado la historia bíblica del Israel bíblico desde el patriarca notará rápidamente algunos patrones primarios en la relación entre y quien le llama. ¿Okay? Y podemos encontrar estos patrones dentro de todos los que comparten la misma fe. Un reconocimiento hacia el Creador del universo, una fe, un despojo de las cuestiones idolátricas, una dependencia y esperanza a las promesas futuras, y finalmente un entendimiento del futuro de la humanidad fuera del contexto humano terrenal y con vistas a una eternidad a lo que no podemos tener acceso más que por un solo medio. Sintetizando la fe de Abraham. Ahorita vamos a hablar un poquito de uno de estos puntos, ¿okay? ¿Qué es lo que finalmente identificaría a la fe de todos los creyentes o todos los que nos acercamos a la fe bíblica? ¿Okay? Porque hay diferentes caminos, podríamos decirlo, que el hombre podía tomar al acercarse a la Biblia. Y esto ocurre cuando hay un desconocimiento de toda la Escritura, ¿okay? Se puede caer en tomar un solo camino. Por ejemplo, ha habido grupos, por ejemplo, que fundan su religión con un versículo clave, con un versículo X de cualquier lugar de la Escritura, y con eso forman una ideología, ¿okay? Después se convierte en una forma de vida, una filosofía, una forma de vida, y finalmente lo concluyen haciendo una religión, ¿okay? Y que después mucha gente se adhiere, ¿no? Sin embargo, tenemos que entender que la Biblia es todo lo que tenemos como Biblia. Aunque fuesen menos libros o aunque fuesen más libros, la fe tendría que llevar primeramente ciertas bases, y esas las encontramos justamente en la fe de Abraham. Y cuando hablamos de Abraham, hablamos del modelo número 1 para el creyente de cómo tiene que acercarse al Eterno. Y vemos por ejemplo en Juan 8:56 dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham sabía y entendía que la humanidad estaba caída, que el hombre se perdía absolutamente adorando ídolos, y Abraham entendió que no era por ahí el camino, que tenía que haber alguien por el cual tendría que venir una restauración de la humanidad. Y Abraham supo de primera mano, con lo que el Eterno estaba haciendo con su vida, que esta justicia divina habría de venir. Y este texto habla
Yeshua está hablando de Abraham aquí cuando habló Yeshua de su muerte, cuando habló de su venida y su propósito de redención. Dice que Abraham vio, ¿verdad? Vio el día en el cual el Cordero había de venir, y esto ocurrió cuando a Abraham se le pide su hijo, ¿verdad? Y el ángel del Eterno le dice, no lo toques, se impide el sacrificio de Isaac, porque Abraham había dicho que el Eterno iba a proveer, ¿okay? El Eterno proveerá. Cuando Isaac le pregunta, llevamos todo, pero no llevamos el Cordero, Abraham dijo, el Eterno proveerá. Cuando ocurre todo aquello y entiende que no era Isaac, su hijo, el que tenía que morir, ni tampoco el carnero que apareció ahí, sino que era necesario que viniera un cordero, ahí es donde Abraham vio este día y se gozó, dice, y sabía que iba a venir algún día. ¿Okay? Entonces, número uno, la fe de Abraham está sustentada absolutamente en lo que el Eterno ha planeado para la humanidad, para poder ser redimida. ¿Okay? Bien, y también en Hebreos hablamos otros aspectos de Abraham. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y dice, y salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba. Bueno, este texto nos da dos misterios importantes. Número uno, el Eterno había resuelto recuperar la tierra que había sido usurpada por los hijos de Cam, los cananeos. Esa es una. En el futuro la descendencia de Abraham despojó a los cananeos y tomó la tierra que le pertenecía principalmente y primeramente a la descendencia de Sem. Pero también vemos aquí otro misterio. Dice que salió sin saber a dónde iba. Es decir, el Eterno, con todo el propósito, y a propósito, ¿verdad?, lo hizo, de no decirle a dónde iba, de no decirle cuál tierra iba a heredar, puesto que Abraham tenía que entender que no era un lugar específico en la tierra, sino era un lugar al cual después, obviamente, vamos a llamar la ciudad celestial, ¿okay? Una ciudad que no es de este lugar. Por eso después dice la Escritura que somos peregrinos, que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que somos llamados a un lugar en donde no sabemos, simplemente sabemos que es cerca del Eterno, pero no es un lugar en el cual tiene que descansar nuestra esperanza aquí en la tierra. Entonces aquí vemos estos dos misterios y vemos además obediencia de Abraham al Eterno y dependencia. Después vemos en Hebreos 11:16, dice, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, hablando de la ciudad. Dice, por lo cual el Eterno no se avergüenza de llamarse Elohim de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esto es lo que seguramente Abraham entendía también, de que la restauración, lo que vimos en Juan 8:56, se iba a completar al final de los planes del Eterno con la humanidad. Restaurarlo de esta condición caída, y después introducirlo en la eternidad en una ciudad no terrenal necesariamente, sino una ciudad celestial. Y dice en el verso 14 del capítulo 13, dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Okay? Esa es la fe de Abraham, que fue depositada a toda su descendencia, que no era una ciudad permanente en esta tierra, la cual esperamos, esta nuestra esperanza, sino que esperamos una ciudad por venir, ¿okay? Una ciudad, como dice por acá, celestial, una ciudad que no tiene nada que ver con esta tierra. Y entonces aquí de entrada Abraham nos está ayudando a entender cosas básicas en la fe de Abraham, en la fe bíblica de Abraham y de toda su descendencia. Okay, eso es importante para poder comprender después los puntos que
tienen referencia respecto a un reino terrenal o una ciudad terrenal, e incluso una ciudad pues amurallada, ¿no? Como se ha predicado en los últimos años. Bueno, y dice, y vean, dice en Génesis, y llamó el ángel del Eterno a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Eterno, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, y por cuanto obedeciste mi voz. ¿Ok? Y eso es importante, la dependencia, la obediencia, la esperanza absoluta de Abraham, como la tiene que ser nuestra hacia el Eterno. ¿Ok? Ahora, esta fe de Abraham, estos algunos datos que hemos visto, y bueno, también cuando estudiamos Génesis, a partir del 12 hacia adelante, y empezamos a ver la vida de Abraham, vimos muchos de los fundamentos de la fe, ¿ok? De los cuales tenemos que rescatar para poder entender lo que dice en el capítulo 18 de Génesis, verso 19. ¿Ok? Dice, porque yo sé, está hablando el Eterno, yo sé, dice, que mandará a sus hijos, hablando de Abraham, el Eterno está hablando de Abraham, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Eterno, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Eterno sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Bueno, este texto nos dice que la fe de Abraham iba a ser pasada de generación en generación. Dice aquí, el Eterno sabía que iba a mandar a sus hijos, ¿ok? Después de sí, que iban a guardar el camino del Eterno. O sea, hasta el día de hoy tiene que permanecer esta fe. La fe que vimos en estos datos, por ejemplo, ¿ok? Que primeramente Abraham vio el día de la redención, el día que iba a enviar el Eterno un Cordero. Después, salir, en ese sentido, salir del mundo, salir del sistema, salir de la religión y esperar un lugar que no sabemos, un lugar que no podemos ver, ¿okay? Y finalmente conectarlo con la esperanza de una ciudad celestial, una ciudad, aquí dice, no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, la ciudad celestial. Bueno, esto es parte de lo que nos empezaría a ayudar a entender primeramente la fe de Abraham, y ver hacia el futuro cómo se proyecta, ¿ok? Cómo se proyecta, y finalmente después entender, comprender lo que dijo el Mesías, ¿ok? Lo que dijo Yeshua, porque cuando llega Yeshua, entonces se cumple mucho de lo que se había dicho, y desde ese momento ya no hay ninguna guía, ya no hay nadie más o nada más que el Mesías al que hay que seguir para esperar ya lo último por venir. Aquí puse una línea del tiempo también que, bueno, más o menos están hablando de estas épocas en las cuales el Eterno ha intervenido en la vida del hombre. Bueno, ha intervenido en todo, pero podíamos marcar estos eventos como parte del mensaje de redención, del cual la fe original debe de tener, y del cual nosotros tenemos que asociar, ¿ok? Bueno, entendimos que cuando es creado Adán, pues viene obviamente la simiente de Satanás, que es puesta en Adán y Java, en Java, y bueno, aquí viene lo que es la caída, ¿ok? La simiente de Adán restaurada en Set. Cuando nace Set, vimos en el capítulo 4, al final, que Set viene a ser el sustituto de Abel. Dice ahí en Génesis
que dijo Eva, dice, porque el Eterno me ha sustituido otra simiente. Quiere decir que está hablando de una descendencia importante, que no debía ser la de Caín, sino la de Adán y Eva, en la cual iba a venir la redención. Bueno, vimos que en Noé fue un tiempo de juicio para la descendencia de los ángeles que cayeron acá, que hubo una mezcla. En la época de Noé ocurrió el diluvio. Después viene Abraham. Dice, comienza el cuidado del linaje que habría de nacer por la mujer, hija, ¿verdad? Descendiente de Java. Bueno, hemos hablado, ayer también tocamos este tema, que era necesario que una mujer, que dentro de la descendencia de Abraham, se conservara una simiente sin contaminar con la descendencia de Caín, en la cual viniera a nacer el Mashiach. Ese era de entrada el propósito principal del pueblo de Israel. El propósito principal del pueblo de Israel es: me seréis una nación santa, una nación apartada. ¿Por qué? Porque de esa simiente que se había elegido habría de venir el Mesías. Bueno, cuando viene Moisés, ¿verdad? Moisés dice, recibe la Torá, es la identidad de la descendencia de Abraham, que ya es un pueblo, además de leyes, de expiación y de purificación, sombra del Cordero Perfecto, que es la carne del Hijo de la mujer del linaje puro. Bueno, a Moisés ya se le dan todas las instrucciones para que el pueblo finalmente permaneciera en santidad, permaneciera sin contaminación, para que pudiera llegar el Mashiach. Y bueno, aquí viene la Torá, aquí es entregada la Torá, hasta que viene Yeshua. Bueno, y ya sabemos, ya hemos estado estudiando la época desde que el pueblo de Israel sale de Egipto, y ahora sí que todos los descalabros que el pueblo de Israel tuvo, ¿verdad? Hasta entrar a la tierra prometida, y aún entrando en la tierra prometida también todas esos altibajos, pero finalmente tendría que venir el Mesías, ¿verdad? Cuando viene el Mesías, la justicia divina, expiación, que es el pago por el rescate de la descendencia de Adán, Noé, Sem, Abraham, y promesa de restaurar la condición original de las almas. Aquí se completa lo que, viene todo el mensaje de la época de Yeshua, el mensaje de los apóstoles, y la final redención, la redención también para las naciones. Bueno, este era lo importante respecto a la mayoría del propósito que tenía el Eterno con Israel. Porque incluso cuando Jacob bendice a sus hijos, a Judá le dice que el cetro de Judá, o sea el gobierno de Judá como el príncipe, iba a llevar el cetro, iba a llevar el liderazgo, iba a terminar su liderazgo hasta que apareciera Yeshua. Eso es lo que dice en Génesis 49. Y una vez que apareciera el Mesías, ya el liderazgo de Israel iba a concluir, y iba a Yeshua a ser el líder, el encargado de guiar a la descendencia de Abraham, incluidas las naciones, porque aquí ya viene también la puerta a las naciones, después de que viene el mensaje de redención a través de Yeshua, y en la época apostólica que se le conoce. Después viene la puerta a los gentiles, lo vemos en Hechos 15, cuando ya la puerta se empieza a abrir, y puerta de salvación para el resto de las naciones, justicia divina a gentiles, y Abraham como ejemplo de vida. Una vez más Abraham vuelve a aparecer como el ejemplo de vida, para que todas las naciones se injerten a el olivo, a este pueblo del cual el Eterno pues pactó con Abraham, y del cual surge de Abraham. Bueno, cuando viene después de esto, ya entonces en la fe hebrea original, en la fe de Yeshua, él solamente habla del tiempo de los gentiles, y de ahí habla hasta el día de la resurrección, que es el día del tribunal. Yeshua no habla, y eso es algo de lo interesante, que por cierto nos va a ayudar también en parte de este estudio. Yeshua nunca habla de un reino milenial, así literalmente nunca dice eso, nunca habla de que iba a venir un tercer templo, al contrario, él dice que el templo iba a ser destruido,
y es por eso que los rabinos hoy día lo desprecian completamente Yeshua. Dicen que no es posible que él sea el Mesías, porque el Mesías tenía que reconstruir el templo, no destruirlo, o no desear que fuera destruido. Sin embargo, no es aquí el entendimiento de los fariseos o de los rabinos el que tiene que dictaminar qué es lo que tiene que hacer el Mesías o no, o cómo tiene que pensar el Mesías, sino todo lo que dijeron los profetas. Entonces, cuando Yeshua no habla de todo eso y habla más bien del día de resurrección y el día del tribunal, el día final, entonces es a lo que el resto de los creyentes tenemos que enfocarnos. El día que Él regrese, y eso está en Mateo 24, Mateo 25, de hecho del verso 31 en adelante habla de este día, del día del tribunal, el día del juicio, en donde viene juicio no solo a las almas humanas, también al resto de la creación, incluido los ángeles. Aquí es donde Pablo dice que incluso en los creyentes, dice, juzgaremos a los ángeles. Este va a ser el día del tribunal, y ya de ahí en adelante se entiende, por ende, que ya comienza la eternidad. ¿Por qué? Porque entendemos que Yeshua dijo en Lucas que en este día de la resurrección, dice, ya no habrá más muerte. Que ya no habrá más muerte. Y así podríamos resumir la fe bíblica. Así podríamos resumir la fe bíblica en estos 7 pasos, en estos 7 eventos, pero que pues implican varios procesos, los cuales todos apuntan a la redención y el día de el juicio. El día del juicio. Israel como una nación. Vamos a ver algo respecto a Israel. Dice, el pueblo de Israel en realidad como una nación, y puse aquí entre comillas Goy, esa es la palabra en hebreo para nación. Hoy día se usa de una forma despectiva, Goy o los Goim, hablando de naciones gentiles, pero en la Torá también a Israel se le llama nación, como una identidad o como un pueblo también, como los otros pueblos. Entonces, por eso puse aquí el pueblo de Israel en realidad como una nación, como un Goy, dice que es el término también designado a Israel, solo que al ser segulá, es decir, de propiedad exclusiva del Eterno, se reconoce como Am Israel, pueblo de Israel. Una cosa es Goy, pueblo o nación, pueblo, y otra cosa es Am. Am también se traduce como pueblo, pero aquí siempre ya se está refiriendo a Israel. Am Israel siempre está haciendo alusión al pueblo de Israel. Cuando el Eterno en la Torá, y lo vemos en Éxodo, que dice, vosotros me seréis un pueblo de mi propiedad, un pueblo especial, mi especial tesoro. En ese momento esta nación, esta Goy, Israel, se convierte en Am Israel. Segulá es la palabra en hebreo que hace alusión a la propiedad del Eterno. Aunque todo es del Eterno, absolutamente todo lo que hay en el universo es del Eterno, a Israel, a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, la toma como de su propiedad exclusiva. Dice él, todo es mío, pero esto es especial, esto es algo muy apartado para mí. Entonces en ese momento se llama Am Israel, pueblo de Israel. Dice, aparece desde Egipto, en donde la descendencia de Jacob, quien recibe el nombre de Israel por parte del Eterno, desciende por designios del Eterno. Lo fortalece, lo crece y luego lo toma para llevarlo a la tierra de Canaán. Y aquí abro un paréntesis para recordar algo. Dice, recordemos que esta tierra prometida en realidad pertenecía a la descendencia de Sem, del cual Abraham procede, pero los hijos de Cam usurpan el lugar posterior al reparto de la tierra hecha por Noé en tiempos de Peleg. Esto está en Génesis 10:25. Importante recordar este hecho registrado en el libro de los Jubileos, porque la tierra nunca fue dada a los hijos de Cam, o sea, a los cananeos, sino que tomaron la tierra usurpándola, estableciéndose rápidamente. Por ello, no vemos injusticia en el hecho de que el Eterno le haya prometido una tierra en posesión a la descendencia de Abraham, que, entre comillas, ya tenía dueño, pero no eran los dueños.
La tierra prometida era una recuperación legítima, además de todas las connotaciones espirituales ya habladas. Esto respecto a la tierra y respecto a la ciudad celestial. Bueno, esto para recordar que esa tierra prometida, aunque ya estaba habitada, no pertenecía a esos habitantes. Bueno, dice entonces, una vez que Am Israel, hablando del pueblo de Israel, es tomado como pueblo del Eterno y es sacado de Egipto, se convierte en pueblo de su heredad. Es incluso en donde obtiene su independencia, su identidad, sus leyes que lo regirán, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, su independencia es muy importante. Israel, como bíblicamente es un pueblo del linaje de Abraham, más los extranjeros que se agregan, como lo vemos en la Torá y los profetas, actualmente hay un pueblo que se hace llamar del mismo nombre, que celebran su independencia el 14 de mayo, recordando la fecha de 1948 en donde fue leída el, entre comillas, Acta de Independencia. Este hecho llama poderosamente la atención y será finalmente de los puntos esenciales para entender nuestra conferencia. Ok, ustedes han escuchado de eso y de muchos otros temas respecto a Israel, pero vamos a ver cuándo fue realmente la independencia de Israel. Ok, ¿cuándo fue la independencia de Israel? Am Israel se debe de entender desde la profundidad de las Escrituras y no de las naciones. La independencia del verdadero Israel fue cuando salieron de Egipto. El verdadero Israel celebramos la independencia el 14 al 15 del primer mes del calendario hebreo, lo que hoy día se conoce como el mes de Aviv, el mes de Aviv. Y esta independencia física de Egipto ocurrió hace ya casi 3.500 años. Celebramos la entrega de la Carta Magna o las leyes de Shavuot, recordando el día de Matan Torah. Obviamente, aunque esas celebridades tienen su sombra espiritual, lo que no hablaremos en esta ocasión, sí recalcaremos que el Israel de la Biblia deberá verse desde su contexto e historia para no errar en el actual Israel, porque no es un israelita bíblico. Porque uno es un israelita bíblico y otro muy diferente, un israelí. Ok, hemos hablado también de esos términos y eso es importante porque el actual Estado de Israel, el actual Estado judío de Israel, nacionalista, ha creado leyes diferentes a la de la Torá, fiestas también diferentes a la de la Torá, y sobre todo cuando se habla de la independencia, se habla de una nación que renació o que nació el 14 de mayo del 48. Y esto, aunque pudiese ser significativo, en realidad Am Israel tiene más de 3.500 años, no tiene 60 y tantos años, rumbo a los 70. Y aquí vamos a empezar, por lo menos dentro de la lógica, a empezar a entender ciertos aspectos que pues ya nos van a llevar un poquito el razonamiento a por qué no el gobierno de Israel, por ejemplo, decidió o instituyó la independencia desde antes. Hay rabinos que dicen el pueblo de Israel siempre ha existido desde que el Eterno lo llama como su pueblo, aún no teniendo tierra y aún estando en la diáspora, aún no teniendo una nación, sigue siendo Am Israel, sigue siendo un pueblo. O sea, el pueblo de Israel no necesariamente tiene que identificarse con un lugar geográfico, no necesariamente, sino que Am Israel, y así finalmente lo dijo el Eterno, iba a ser llevado a todas las naciones, iba a ser luz a todas las naciones. Esa era la manera. Bueno, vamos a seguir aquí. Dice, cualquiera que habite en el estado judío actual, llamado como Eretz Israel, podrá notar diferencias abismales entre las leyes bíblicas y las leyes de la Torá. Por ejemplo, la misma independencia como una nación. También, por ejemplo, la celebración del Año Nuevo. El actual Israel celebra su Año Nuevo nacional el 1 de Tishri. La Torá dice que es el 1 de Aviv.
Hoy día el judaísmo en Israel celebran en Rosh Hashanah, así, de hecho sí le llaman Rosh Hashanah, cabeza de año, lo celebran en Tishri, pero la Torah dice que no, la Torah dice que es el primero de Aviv. La Torah dice que es el primero de Aviv, dice, las leyes actuales mandan enlistar a mujeres en el ejército. En la Torah solo es a hombres mayores de 20 años. El actual Israel, consciente en ser un Estado laico, tolerando además diversidad de religiones. Las escrituras prohíben cualquier asimilación religiosa e incluso ordenan destruir cualquier idolatría. Así como estos pocos ejemplos de gran peso, hay cientos de ellos. Y ya nada más con esto podemos darnos una idea, ¿no? ¿Por qué las actuales leyes o el actual Estado judío nacionalista de Israel han optado por otras fechas y por otras, pues, podríamos decir, signos o vida, es a lo mejor sería el término correcto, por otro estilo de vida o otra forma de vida diferente a lo que dice la Torah? ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, y lo más contradictorio, hay evidencias de que la mayoría de los personajes que incursionan en la política y sobre todo los que actualmente ejercen puestos importantes pertenecen a logias masonas y que algunos sustentan grados muy altos, de donde se tiene conocido que cuya figura principal que adoran pues es Satanás. Podríamos enlistar una cantidad abismal de contradicciones, como ejemplo de un Israel muy poco parecido al de la Biblia, al verdadero Am Israel. Lo que sí podemos hacer con milimétrica certeza, ¿qué sí es Am Israel? ¿Qué sí es? Para no vernos especuladores de acusaciones con lo que el actual Estado judío nos llamaría y calificaría como antisemitas de alta peligrosidad. ¿Ok? Bueno, esto es algo importante porque para el Estado actual de Israel, cualquiera que se atreve a mencionar una contradicción a todo lo que hoy día es la estructura judía o el Estado judío, se convierte en un antisemita, ¿ok? O sea, se convierte en alguien que está atacando al pueblo judío. Esta es una controversia, obviamente. Hace algún tiempo su servidor participaba en una comunidad de raíces hebreas y bueno, yo era el administrador y me llegaban todo el tiempo pues escritos respecto a la fe hebrea, a las raíces hebreas, etcétera, etcétera. Y un día recibí una carta de una persona que obviamente se la envié al encargado de esta comunidad, en donde esa carta decía cosas muy interesantes respecto a el punto de vista de los que creemos en Yeshua respecto a Israel, ¿ok? Porque primeramente, por una parte, por ejemplo, está primeramente el grupo del cristianismo, ¿ok? Que ya tiene bastantes años o bastantes siglos reclamando que el pueblo judío ya no es el pueblo del Eterno, que ahora es la iglesia, o no sé si ustedes han escuchado esto. Yo supongo que sí, ¿no? Ok, por una parte, en el cristianismo se dice, no, el pueblo judío, el pueblo de Israel ya no es el pueblo del Señor, ahora es la iglesia. Bueno, evidentemente la Escritura no dice eso, ¿verdad? Ni siquiera Pablo dice, el Señor ha desechado su pueblo, dice, de ninguna manera. Y más adelante Pablo dice, porque el pueblo de Israel, dice, porque los gentiles, dice, ya no son extranjeros, dice, ahora ya son conciudadanos de los santos. Es decir, sigue confirmando que Israel sigue siendo el pueblo del Eterno. ¿Ok? El pueblo de Israel, Am Israel, sigue siendo el pueblo del Eterno. Ahora, la pregunta es, ¿qué pueblo? Porque esta persona que me escribía en aquella época empezó a notar los mismos rasgos en ese grupo, en esa comunidad,
casi los mismos rasgos y la misma opinión dentro del cristianismo. ¿Ok? Porque finalmente los que creemos en Yeshua vamos a hacernos esta pregunta, y háganselo ustedes mismos, y ahorita quiero que me den su respuesta. Finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pensar hoy día, ¿quién es el pueblo de Israel? ¿Quién es Am Israel? ¿Es verdaderamente el pueblo que está allá, que conocemos como Israel, que está en aquella zona geográfica y que, bueno, tienen un linaje o dicen tener un linaje, tienen el idioma hebreo, la Torá, todo eso? ¿Es el pueblo de Israel? Porque entonces, si fuese así, definitivamente, entonces sí habría que convertirnos nosotros, todos nosotros, ¿ok?, a la fe que ellos profesan y creer lo que ellos profesan. Y entonces, aquí hubo una controversia porque esta señora que le escribía al encargado de la comunidad, le decía, a ver, decía, ok, yo sé que ustedes están en pro de Israel, que apoyan a Israel, que apoyan el Estado de Israel, que bla bla bla, que todo eso, todas las cosas bonitas de Israel. Dice, pero de pronto me encuentro un audio en donde de todos modos tú dices que una cosa es el Israel físico, ¿ok?, los que no creen en Yeshua, los que no se dirigen por el Espíritu, y bla bla bla, y dices, y otra cosa es el Israel espiritual. Dice, a ver, entonces dime exactamente qué crees. Si tú estás con Israel y dices que el pueblo de Israel, ese es el pueblo eterno, o finalmente estás diciendo, bueno, ese es el pueblo físico y acá está el pueblo espiritual de Israel. ¿Ok? No sé si me entienden para dónde voy. Finalmente tenemos que decidir. Tenemos que decir, bueno, ¿el pueblo de Israel actualmente es el pueblo físico? Ok, sí. ¿Pero también es el pueblo espiritual? Porque si es el pueblo también espiritual, entonces habría que convertirnos a su fe y olvidarnos de la nuestra. Porque no podemos conciliar. O sea, cuando ustedes van a hacer una conversión rabínica al judaísmo, ustedes necesitan o deben negar todo lo que tiene que ver con Yeshua. Esa es la verdad. Algunos dicen que no, pero la forma de vida y toda la doctrina del judaísmo rabínico actual de nuestra generación les hace llevar a negar finalmente a Yeshua. Finalmente se va a negar en cualquier momento. Y a lo mejor ustedes han conocido a gente que así se va acercando al judaísmo y están tan adentro que finalmente tienen que negar a Yeshua y decir, no, pues es que sí, es falso, no es ese, tenemos que esperar el que tiene que ser el verdadero. Entonces, si caemos también en decir, bueno, él es el pueblo físico y nosotros somos el pueblo espiritual, pues entonces también estamos cayendo en lo mismo que ha dicho Roma por todo el tiempo. Entonces aquí hay una controversia. ¿Qué decimos? ¿Quién es verdaderamente Am Israel? ¿Ok? Porque si ellos son el pueblo físico, que Pablo dijo, el Señor no ha desechado su pueblo. Cuando Pablo dijo, el Señor no ha desechado su pueblo, sino que todavía permanece, si decimos que ellos son, entonces verdaderamente sí hay que convertirnos y añadirnos hacia ese pueblo. ¿Ok? Creer lo que es ese pueblo. Mucha gente dice algo muy interesante. Mucha gente dice que él es el hermano mayor, que Judá es el hermano mayor, ¿okay? Que Judá, siendo el hermano mayor, pues el hermano menor nosotros tenemos que seguirlo, tenemos que hacer lo que ellos dicen, tenemos que celebrar las fiestas como ellos dicen, porque ellos son los que tienen liderazgo, bla bla bla, bla 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 bla. ¿Ok? Pero la pregunta es, pero ¿y qué tal si están equivocados? Y además, ¿qué tal si pues no creen en Yeshua, como ponen aquí, ¿no? Si ellos no confiesan que Yeshua ha sido puesto como el Señor de todo Israel, como la cabeza de todo Israel, entonces ¿qué hacemos? Nos vemos en una contradicción, ¿ok? Y por esta parte nosotros decimos, bueno, nosotros sí creemos en que Yeshua es el Mesías, es la cabeza de Israel, es el que nos guía. Pero ¿qué hacemos entonces con el pueblo que sí es Israel? ¿Y qué somos nosotros? ¿Somos el Israel espiritual? Y empieza esta contradicción, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionar todo esto? Finalmente, esta persona que les digo que escribió, en parte tenía razón.
aunque esa comunidad hablaba de las raíces hebreas, las raíces judías, hablaba del Yeshua, el hebreo, de la fe hebrea y de todo eso, finalmente esta persona hacía una división y decía, bueno, sí, Israel, el pueblo, el Estado de Israel, sus líderes, los rabinos, los sabios, bla, 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 decían, pero bueno, es que es el Israel físico y nosotros pues somos el Israel espiritual, o sea, pues nosotros sí creemos en Yeshua, tenemos la Torá, bla, bla, bla. Entonces estaba haciendo una división. Y bueno, eso es importante, de hecho es lo más importante para poder entender todo el mensaje que voy a estar proyectando, porque finalmente tenemos que tomar esa decisión, o el Am Israel bíblico es el que actualmente existe, con sus leyes, su gobierno, su sistema y todo eso. Si es eso, Am Israel, pues nos convertimos a ello completamente y dejamos todo lo que creemos y verdaderamente esa es la fe correcta. Esa es una. O decimos, bueno, el Am Israel hoy día existe, no necesariamente como un judaísmo, o no necesariamente como un cristianismo o romanismo o cualquier cosa, sino que el Am Israel hoy día debe de existir exactamente como dice la Torá y como dice Yeshua. Y esas van a ser las dos tendencias, porque si empezamos a coquetear, por ejemplo, bueno, ya sabemos, la mayoría venimos del cristianismo, ya sabemos que pues eso es mucho paganismo en realidad, o sea, es mitraísmo y zoroastrismo y etcétera, etcétera. Ya dijimos que por ahí no, ya nos salimos de esas corrientes completamente pues desviadas, y ahora tenemos el otro camino de decir, bueno, entonces es por el judaísmo, y entramos al judaísmo y de pronto nos damos cuenta que no, a ver, no es por ahí tampoco, no tienen al Mesías Yeshua, no tienen la Torah completamente, tienen añadiduras, bla, 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 y entonces nos quedamos acá en medio y decimos, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, lo que vamos a hacer es no decir que somos el Israel espiritual, porque Am Israel tiene dos connotaciones. En parte física, porque la descendencia de Abraham dice que se iba a regar, entonces no necesariamente está en los que dicen ser judíos, sino que puede estar en todo el mundo. Y Am Israel también tiene la descendencia espiritual, que es no un judaísmo, sino la fe que viene de Abraham, pasando por Moisés, y finalmente revelada en Yeshua. Este es una de las bases que nos van a ayudar a entender quién es realmente Am Israel, o sea, el pueblo de Israel, al Am Israel, el pueblo como segulá, no como Eretz Israel, o no como Goy Israel, sino como un pueblo que se rige no bajo las leyes de los hombres, sino bajo las leyes que el Eterno ha dado, bajo la guía que el Eterno ha dado, que es el Mesías, y bajo la esperanza que el Eterno también ha puesto como esperanza para todos los creyentes que entran a esta fe. Y a partir de eso entonces vamos a sacar algunas conclusiones y poder entonces poner cada cosa en su lugar. Vamos a entender qué sí es Am Israel, qué sí es y qué no es. ¿Qué sí es, para no vernos especuladores de acusaciones? Porque lo que voy a hablar en esta conferencia, déjenme decirles que cualquiera que no sabe de lo que estoy hablando y la trayectoria que hemos tenido, cualquiera puede decir, este es un antisemita de alta peligrosidad, es un antisemita que cuidado con él. Cállenlo, o a ver, a la hoguera, o a ver qué hacen. Porque voy a hablar de cosas muy fuertes, que hoy día el judaísmo rabínico en Israel y el sistema laico lo tiene calificado como antisemitismo. Por eso aquí puse, podemos ver con milimétrica certeza que sí es Am Israel, y no vernos especuladores de acusaciones, con lo que el actual Estado judío nos llamaría y calificaría como antisemitas de alta peligrosidad. Yo sé que todos nosotros a lo mejor tenemos cierto aprecio por lo que actualmente se cree de Israel, o cierto amor incluso por el pueblo, y eso no es malo, o sea,
Pero hay que ir separando qué es qué, ¿ok? Para no generalizar y bueno, entrar en una controversia complicada. Bueno, vamos adelante. Bastará con algunos pocos ejemplos contundentes para mostrar bíblicamente, ¿ok? Bíblicamente, quién es Am Israel, cómo debe de vivir Am Israel, qué cree el verdadero Am Israel y finalmente, qué espera el verdadero Am Israel, el verdadero pueblo de Israel. Y no estoy hablando de un pueblo en las naciones, un linaje o un color de raza o lo que sea, no estoy hablando de eso, estoy hablando de una identidad pues bíblica, ¿ok? Bueno, con eso rápidamente, sin temor a equivocarnos, definiremos si lo que actualmente y desde hace varias décadas están verdaderamente afirmando ser Am Israel o si en realidad son una vez más los usurpadores y eternos enemigos de la santidad y la fe bíblica de Am Israel, del verdadero pueblo de Israel. He aquí, dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Eso es en Apocalipsis 3:9. Vamos a tratar, e incluso, y eso es importante, para probarlo nosotros mismos, ¿ok? Aquí Apocalipsis está hablando de judíos. Y eso también sería un arma en contra de nosotros, ¿ok? Nosotros que nos acercamos a la fe, imagínense que estaría hablando de nosotros. Hay de los que se dicen ser judíos y no lo son. Aquí tenemos de dos. Decir, estas personas que creen en Yeshua le están jugando a querer ser judíos, como los verdaderos judíos de Israel, pero no lo son sinagoga de Satanás. Imagínense qué fuerte sería para nosotros. Entonces sí habría que convertirnos a ese judaísmo y pues ser como ellos y desechar a Yeshua, pero obviamente no, porque aquí quien está hablando es Yeshua. Entonces vamos a entender también quién es verdaderamente un judío. ¿Ok? Vamos a entender quién es verdaderamente un judío y poder entender quiénes son los que se dicen ser y no lo son. Bueno, ¿quién es Israel? Primeramente, número uno, ¿quién es Israel? Y solamente voy a usar textos de la Escritura. Yo no podría dar mi opinión y obviamente eso es algo que no vale y siempre tenemos que hacer uso de la Escritura. ¿Quién es Am Israel? ¿Quién es el verdadero Am Israel? Bueno, dice Éxodo 19:1, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese es el día de la independencia, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Y dice en el 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz, y aquí están las primeras características del verdadero Am Israel, ¿ok? Guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces empezamos a ver primero guardar el pacto. ¿Qué es guardar el pacto? Ya vimos, ¿no? Y cosas muy contradictorias a lo que se vive hoy, no se guarda el pacto. Número 6, verso 6 de Éxodo 19, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. ¿Ok? Sacerdocio, o sea, ministros, o sea, gente que está dedicada a administrar su vida con la fe y apartarse, gente santa, ¿ok? Otra característica, ese es el verdadero Am Israel. Deuteronomio 14:2, porque eres pueblo santo al Eterno, pueblo apartado, ¿ok? Diferente de los demás, apartado al Eterno tu poderoso, y el Eterno te ha escogido para que le seas un pueblo que único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Y dice en Deuteronomio 4:6, guardadlos pues y ponerlos por obra. Aquí está hablando de la Torah, que podríamos poner como la carta magna, pues las leyes. Guardadlo pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos esos estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Bien, ¿quién es Israel? Tiene que tener esas características. ¿Ok? Guardar el pacto, ser sacerdotes, ser gente santa, un pueblo apartado y poner por obra la Torah. ¿Ok? Ahí empecemos a calificarnos. No solamente calificar a los que se dicen ser, sino empezamos a calificar nosotros y ver si somos nosotros Am Israel. Número 2, ¿cómo debe de vivir Am Israel?
cómo es que debe de vivir a Israel. Y voy a leer solamente Deuteronomio 10, del 12 al 22, cuando dice como título, de hecho dice, ¿qué pide el Eterno de ti? ¿Qué exige? Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide el Eterno tu Elohim de ti? Sino que temas a Él, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que le sirvas con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos, los estatutos, ¿ok? Dice que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Dice, he aquí, del Eterno tu Elohim son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres, fíjense, solamente de tus padres se agradó el Eterno para amarlos. Eso es importante, porque solamente de Abraham, Isaac y Jacob se agradó el Eterno para poder dejar la promesa a su descendencia. Quiere decir que de ellos viene la fe genuina. Dice, y escogió de su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como está, como en este día. Dice, y vean, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. ¿Qué quiere decir? Deja de tener una vida materialista, carnal, una vida egoísta, una vida etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con darle gusto a la carne, a esta tierra, a esta vida. Dice, y no endurezcáis vuestra cerviz, dice, porque el Eterno vuestro Elohim es Elohim de los Elohim, y Señor de señores, Elohim grande y poderoso y temible, que no hace excepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia el huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Al Eterno tu Elohim temerás, a él solo servirás, a él seguirás, y por su nombre jurarás. O sea, con el Eterno no vamos a estar tambaleando, no diciendo qué haremos, qué no haremos, sino solamente seguirle. ¿Ok? ¿Cómo debe de vivir el Am Israel verdadero? Aquí está. ¿Okay? Eso es lo que Él pide, eso es lo que Él exige, que andemos a sus caminos, que lo amemos, que temamos, que sirvamos con todo nuestro corazón, que guardemos mandamientos y estatutos, todo eso. Eso es el cómo debe vivir Am Israel. Número 3, ¿qué cree el verdadero Am Israel? Dice en Deuteronomio 18:18, dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Ok? Es de quién está hablando aquí, obviamente de Yeshua. Cuando dice profeta les levantaré, y eso lo dice Pedro, porque Pedro dice que cuando Moisés habló de eso estaba hablando de Yeshua, porque dice, es este Yeshua a quien vosotros entregasteis, así dice Pedro. Entonces, ¿qué debe de creer el verdadero Am Israel? En Yeshua, de entrada, en Yeshua. Y aquí hay solamente de una, ¿no? En el verdadero Yeshua, en aquel que no vino a abolir la Torah, que predicó la Torah y que estableció el camino verdadero al Padre, porque ya vimos las otras dos desviaciones, ¿verdad? Por un lado el romanismo, el cristianismo romano, y por otro lado el judaísmo rabínico. Entonces, tenemos solamente que tener este guía, este líder. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Qué cree el verdadero Am Israel? Que te conozcan a ti, al Padre, dice, el único Elohim, Shema Israel, Adonai, Elohim Adonai Echad, dice, el Eterno es uno. Dice que te conozcan a ti, el único, todopoderoso, verdadero, y que conozcan a Yeshua, el ungido, a quien has enviado. ¿Qué cree el verdadero Am Israel? En el Eterno, que es uno, el todopoderoso, y en Yeshua, que es el ungido. Ese es el verdadero Am Israel. ¿Ok? Y aquí está hablando de la restauración. Obviamente en otros sistemas se cree diferente, y el judaísmo, por ejemplo, no cree en Yeshua, simplemente ellos hablan del tikkun, lo vamos a ver más adelante, de una corrección, de una autocorrección para poder alcanzar el mundo por venir. Eso no es el verdadero Am Israel, ¿ok? Y lo podemos decir no con jactancia ni diciendo que nosotros sí lo hacemos o no, sino porque la Escritura nos exige a todos tener esta misma fe, la fe que tuvo Abraham. Dice en Juan 8:39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Yeshua les dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y dice en Lucas 19:29, y Abraham les dijo, a Moisés y los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué cree el verdadero Abraham? El verdadero Am Israel, pues nada más y nada menos que al padre Abraham. Porque Yeshua dice,
cuando habla de la parábola esta del rico, ¿verdad? Y el pobre, ¿verdad? Que dice, envía a alguien para que crean que existe esto, que hay un tormento. Dice, a Moisés y los profetas tienen, a ellos óiganlo. Y si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Cuáles obras de Abraham? Pues una fe plena, dependiente y absoluta del Eterno. Una esperanza absoluta del Eterno. Eso es lo que cree Abraham. Y vean, aquí está el ciclo de la fe. Abraham vio a Yeshua, vio el día de Yeshua. Yeshua habla de Abraham. Abraham cita a Moisés. Y Moisés apunta a Yeshua. Ese es el único ciclo que podemos ver en la Escritura. ¿Okay? Aquí está la fe completada. ¿Okay? El llamamiento de Abraham, la consolidación con Moshe, la Torah, y la venida del Mashiach. Ese es el único ciclo que tenemos que tener presente. ¿Qué espera el verdadero Am Israel? ¿Okay? Ya vimos 3 puntos. ¿Quién es Am Israel? ¿Cómo debe de vivir el verdadero Am Israel? ¿Qué cree el verdadero Am Israel? Ahora, ¿qué espera el verdadero Am Israel? ¿Qué es lo que espera? Dice Juan 14, 1 a 2, no se turbe vuestro corazón, creéis en el Todopoderoso, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Esto es muy importante. En estos versículos, primero dice, no se turbe vuestro corazón. Creen en el Todopoderoso, crean también en mí. Yeshua le está diciendo, obviamente como los apóstoles están viendo todo lo que está ocurriendo, y están viendo como que algo está pasando, ¿será este el Mesías o no? O sea, debe de venir a reinar. ¿Cómo es posible que lo están persiguiendo, que nadie le cree, y que ya está a punto de llevar a ser muerto en el madero? Hay una turbación en su corazón. ¿Qué está ocurriendo? Y Yeshua les dice, no se turbe vuestro corazón. Si creen en el Todopoderoso, créanme a mí, pongan su confianza en mí. ¿Y qué dice? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo lo hubiera dicho. Número 1, Yeshua tranquiliza las ideas del reino esperado. ¿Okay? Yeshua tranquiliza a los apóstoles las ideas que no eran compatibles con lo que Yeshua estaba predicando. Y entonces les dice, tranquilos, si creen en el Todopoderoso, confíen en mí y yo les voy a decir qué es lo que espera el verdadero Israel. Enfatiza su procedencia y propósito. Cree también en mí, dice, en la casa de mi Padre, o sea, yo vengo del Padre, allá hay muchos lugares, allá hay muchas moradas. Dice, si no existieran eso, yo se los hubiera dicho, es lo que está diciendo. Enfatiza su procedencia y propósito. Moradas eternas nos esperan. Moradas eternas nos esperan. Lo que dijo Pedro posteriormente dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y dice más adelante Pedro, pero nosotros esperamos. ¿Qué espera el verdadero Am Israel? Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Qué espera el verdadero Am Israel? Y esto no es porque tenga una tendencia, esto lo dice Kefas, lo dice Pedro, el que recibió revelación directamente también de Yeshua, ¿verdad? Quien reconoció a Yeshua como el Mashiach, que le preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y bueno, dijeron un profeta, bla, bla, bla. ¿Y qué dices vosotros que soy yo? Y Pedro dice, tú eres Yeshua, el Hijo del Altísimo. Entonces él recibe esta revelación. Finalmente Pedro dice, pues no esperamos un reino milenial, no esperamos un templo, no esperamos volver a sacrificar, no esperamos eso. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva, todo renovado, ¿verdad? En los cuales mora la justicia. Entonces, ¿qué espera el verdadero Am Israel? Y bueno, hay muchos más textos que podemos citar, hemos hablado de esto. ¿Qué es la esperanza de no de un Israel, no de un estado judío, laico, sino qué espera la verdadera fe del Am Israel que está en todo el mundo, que está esparcido en todo el mundo? Una restauración plena, una restauración completa. ¿Okay? No esperamos un edificio de piedra, esperamos una ciudad celestial, así dice la Escritura. Y finalmente así dice Apocalipsis también, que vendrá una ciudad celestial.
Estos pocos testigos, aunque hay miles, atestiguan las características del verdadero Am Israel. Al buen entendedor, pocas palabras. Algunos podrían objetar cuestiones proféticas por cumplirse respecto a los enemigos de Israel y a el reino milenial. Sin embargo, las Escrituras son contundentes a que estos reclamos proceden solamente de las tradiciones de los hombres, que aún esperan, como hace 2000 años, un Estado judío nacional que sea un gobernador mundial, con un Mesías a su medida y a sus intereses, y finalmente la reconstrucción de un templo en donde quieren derramar sangre que bíblicamente es inútil. De otra forma, le están llamando inútil a nuestro Mashiach Yeshua. Eso es definitivo. O sea, la Escritura dice que Yeshua vino por primera vez en relación al pecado, pero cuando venga por segunda vez, dice, viene con relación al juicio, ya no viene con relación al pecado. Quiere decir entonces que bíblicamente la fe bíblica apunta a que cuando Yeshua regrese, no va a haber nada que tenga que ver con el perdón de pecados o el derramamiento de sangre o todo eso. No, porque su sacrificio, su muerte, ya cumplió todo su propósito que debió cumplirse. ¿Ok? Y bueno, otra vez lo decimos no con esa jactancia, sino porque si lo dice la Escritura, pues lo dice. No tenemos por qué nosotros adoptar ideas de otros hombres que creyeron que nada de eso ha ocurrido y que apenas va a ocurrir. Si bien Am Israel no ha sido desechado, sino al contrario preservado, tenemos que entender que este Israel es el verdadero Am Israel, el remanente. Y vean lo que dice aquí Pablo, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ok, finalmente con este punto terminaré porque es el tema actual a nivel mundial. Pablo en Romanos 11 pregunta, ¿ha desechado el Eterno a su pueblo? Dice, de ninguna manera lo ha desechado. No lo ha desechado, ¿verdad? Sino que ha guardado un remanente. Ciertamente ha guardado un remanente. Ahora, ese remanente, ¿quién es? ¿Qué es? ¿Cómo vive? ¿Cómo vive y cómo podemos identificar que es el verdadero Am Israel? Bueno, cuando Shaul, o sea Pablo, habla de la preservación de Israel, se dirige especialmente al remanente fiel que recibió al Mesías. Y según Hechos 21:20, miles de judíos habían creído ya hasta épocas de los apóstoles. Es de pensar de que quienes permanecieron en esta fe, incluidos a los conversos, mismo Shaul llama el Israel de Elohim, en Gálatas 6:16, y que permanecieron tanto en la fe de Yeshua como a la Torá. A todo este remanente Shaul lo identifica en Romanos 11 como el buen olivo, u olivo natural. Este término es muy importante porque cuando se habla de este olivo tenemos que entender que es el Israel remanente. En palabras de la época de los apóstoles, los judíos que aceptaron a Yeshua, un judaísmo no como religión, sino como pueblo esperando las promesas y el Redentor. Hay algo trágico que se ha ocurrido que ahorita lo voy a comentar respecto al olivo. ¿Quién es el olivo natural? ¿A dónde tenemos que acercarnos? Mucho se habla hoy día del judaísmo de Yeshua. Innumerables autores tratando de encajar la idea de que la vida tanto de Yeshua como los apóstoles se desarrolló dentro de un sector del judaísmo de cientos que había. Pero, como grupos religiosos, ciertamente Yeshua y los apóstoles nacieron en Israel y vivieron como israelitas, o en un sentido como judíos. Sin embargo, la fe que Yeshua enseñó y predicó era en base a la perfecta interpretación de la Torá y no estaba asociada a ninguna corriente de pensamiento religioso. Es decir, Yeshua como israelita era de la tribu de Judá por Yosef, esposo de Miriam, pero no estaba sujeto a ninguna forma de fe. Se le han detectado algunas características de ciertos grupos como los fariseos, samaritanos, esenios e incluso poco de los saduceos. Sin embargo,
no es que pensaba como ellos, sino que algunas de las cosas que ellos creían acertaban en la correcta interpretación de la Torá, pero no muchas. Definitivamente esto no quiere decir que Yeshua pertenecía a una de esas casas religiosas o de fe. Esto es muy importante porque hoy día, al hablar del judaísmo de Yeshua, se le quiere relacionar a alguna de las secciones del judaísmo moderno y por ende hacer que el creyente crea que el olivo natural o el buen olivo que sustenta la rica savia es el actual judaísmo y sobre todo el judaísmo ortodoxo talmudista. Esto es un gran error porque muchas de las cosas que ellos creen permanecen de los antiguos fariseos y que Yeshua mismo recriminó de forma recalcitrante por tener fundamentos y esperanzas en los hombres. Y no solo en los hombres, sino de Satanás, por lo cual les llamó serpientes, generación de víboras. Además, los cuales fueron identificados como la higuera, al ser despojados en maldición, quitándoles el liderazgo y dejándoles fuera definitivamente hasta su futura reaparición. Hablar de las transiciones del judaísmo como formas religiosas nos llevaría un libro, pero a grandes rasgos se puede tener la idea, aunque sea más remota, de que el judaísmo incluso del segundo siglo hasta nuestras fechas han sido diferentes y han sufrido muchas reformas. La reforma de Yavne en el siglo I, que modificó el canon del Tanaj unilateralmente desde la sola doctrina farisea, la redacción final del Talmud del siglo V, que inició el periodo rabínico, y la evolución posterior desde la época medieval a la época moderna del siglo XIX con los ortodoxos, conservadores y el judaísmo reformista, y sus desprendimientos de cada una de ellas. Esta futura reaparición tal parece que ha sido esta última generación en donde, a juzgar por las evidencias, la podremos reconocer desde su fundación. El actual Estado judío tiene por lo menos estas características. Herzl, fundador del sionismo, y el sionismo del actual Estado judío proceden de raíces ajenas a la hebrea y de familias asimiladas laicas. 2. Su interés era terminar con el exilio y establecer un Estado. 3. No le importó a él, todos sus sucesores y colaboradores, la Torá, y menos santificar la tierra. 4. Dejaron de escuchar a quienes eran sus líderes espirituales e inclusive sé que provocaron contra ellos el holocausto, que finalmente lo usaron como un escudo y bandera para beneficiarse ante el mundo. 5. Actualmente el Estado judío sionista es laico y tolerante a las religiones e influencias extranjeras. Así, estos puntos nos pueden asegurar que lo que Yeshua dijo de la higuera estéril representa a Israel pecaminoso, el Israel terrenal y corrompido, no a todo Israel y menos al remanente. Al Israel remanente se le asocia con el olivo, el buen olivo. Entonces los creyentes en Yeshua y a través de él, siendo injertados por él, ya no somos extranjeros sino conciudadanos de aquellos que creyeron el que es el olivo natural. Y entonces la higuera de la que se dijo que renacería y brotarían sus hojas sería el actual liderazgo que se dice ser judío y cuyos inicios y propósitos finales no coinciden con la cabeza de Israel, que es Yeshua el Mashiach. Lo que he estado diciendo es de que finalmente, si queremos asociar raíces hebreas o raíces judías de la fe que nosotros conocimos primeramente, no necesariamente tenemos que irnos al judaísmo actual, ni al judaísmo de un siglo, ni al judaísmo de hace medio siglo, ni al judaísmo incluso de hace 2000 años de la época de Yeshua, porque Yeshua, siendo, aunque él era israelita de la tribu de Judá, no quiere decir que él fue un judío religioso de alguno de los grupos de aquella época, sino que si hablamos de un judaísmo, entre comillas, podríamos hablar que el judaísmo que él vivió no era otra cosa que la fe original hebrea, la fe de Abraham, la fe de Isaac, la fe de Jacob, la fe de Moisés, la fe de David.
David, por ejemplo, no se le sitúa como un judío religioso. David profesaba la fe de los patriarcas y creía en la Torah, amaba la Torah. De hecho, él se la pasa hablando de la Torah, jamás habla de la tradición oral, jamás habla de esos puntos rabínicos. David siempre hablaba de la Torah, siempre era su delicia. Entonces Yeshua tenemos que situarlo no en algún grupo religioso, sino que tenemos que situarlo, aunque era israelita de la tribu de Judá, como se identifica, no era de un grupo religioso, ¿ok? Ahora, actualmente, si se le liga la fe que nosotros recibimos al judaísmo, a un cierto judaísmo, pues obviamente nos vamos a ver pues colapsados en un judaísmo que ha recibido muchas transformaciones, muchas reformas, y que finalmente no creen en Yeshua y no creen en lo que dijo él, dijeron los apóstoles. ¿Ok? Entonces, vamos a recordar este texto de la higuera. Dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y eso está en Mateo 21, 18 al 22, dice: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Yeshua les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Bueno, este texto obviamente se ha usado muy malamente para hablar de la oración. Aquí el punto no es la oración, ¿ok? Mucha gente lo usa así como que, wow, pues tú ordénale a la montaña y se va a mover, o al árbol que se agache, o en el nombre de... Y ahí empiezan bueno, hay grupos que usan este texto para decir: hay poder para que hagas que se gire el mundo. Bueno, Yeshua no está hablando de eso. Yeshua en este texto no está hablando del poder de la oración. Está hablando de un misterio que está escondido aquí, de la higuera. ¿Ok? Porque cuando habla de la higuera, cuando se refiere a la higuera, este texto, por cierto, dentro del judaísmo es muy criticado. Porque ellos dicen, aquí Yeshua está cometiendo un pecado en contra de la Torah. Porque la Torah prohíbe que sea dañado un árbol que da fruto. Es decir, o cualquier árbol que da fruto, aunque en esa temporada no dio fruto, es un pecado en la Torah, pues cortarlo o hacerlo que se seque, o matarlo, simple y sencillo. Entonces, pero Yeshua aquí no estaba hablando especialmente, o no estaba, vamos, maldiciendo un árbol nada más por nada más. Es decir, no estaba atentando contra la naturaleza, sino que el mensaje de aquí era de que estaba hablando justamente de la higuera, estaba hablando del liderazgo en Israel, ¿verdad? Que en términos alegóricos dice: por la mañana volvieron a la ciudad y tuvo hambre. Esa hambre, ¿qué quiere decir? Tiene un vivo deseo de saber acerca del pueblo, a ver sus frutos, a ver qué está dando, a ver si hay algo bueno, ¿verdad? Que se pueda recibir, que se pueda adquirir. Y bueno, y ve la higuera, dice, va por el camino, ve la higuera y dice, y no haya nada, no hay fruto. O sea, no hay fruto, dice. Solamente hay hojas. ¿Y qué es lo que hace? Le dice: nunca jamás nazca de ti fruto. O sea, lo que está diciendo es: bueno, si tú no has dado fruto, si estás estéril, si tu liderazgo no ha dado fruto, no estás haciendo tu trabajo como es, pues sabes que nunca jamás des fruto. ¿Ok? No hay para ti ya más oportunidad. Y dice: y luego se secó la higuera. ¿Ok? Evidentemente estamos hablando de que está hablando del liderazgo de Israel, no de todo Israel, del liderazgo de Israel, porque finalmente Yeshua dice que le quitó el liderazgo a ellos y se lo dio a otros que sí dieron fruto, ¿ok? Y fueron a otros judíos, obviamente, porque todos eran israelitas, pero hablando de gente común,
gente que necesitaba la Torá, gente que de veras quería cumplir la Torá, gente que de veras iba a dar fruto. Bueno, ahora, vean, los discípulos vieron que la higuera se secó y ahora les dice, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y respondió Yeshua y les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe, no dudaréis, no solo haréis eso de la higuera, hablando de liderazgo, sino que si a este monte, y la pregunta es, ¿cuál monte? Como si Yeshua estuviera apuntando a alguna montañita, alguna colina por ahí, un monte, algo. Dice, si a este monte dijeres, quítate y échate al mar, será hecho. ¿Qué es lo que estaba diciendo Yeshua aquí? Además, aparte de la higuera, pues estaba hablando del monte ¿qué? Del monte Sión, del monte que representa a Israel, el monte que representa la fe. Dice, sino que si a este monte, hablando de que la fe ya no iba a permanecer ahí, dice, dijeres, quítate y échate en el mar. ¿Qué significa el mar? Significan las naciones. También está diciendo que la fe no iba a estar solamente aquí, porque Yeshua, cuando habló con la samaritana, ¿recuerdan? Dijo, ni en este monte, ni en el monte de Jerusalén, dice, adoraréis. ¿Qué dice? Porque el Eterno busca verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. O sea, no va a ser este lugar exclusivo, ni donde tú dices, ni donde la gente diga, sino que la adoración va a ser desde el corazón. Entonces, ese monte, o el lugar que el Eterno eligió de adoración, que era Jerusalén, el monte Sión, donde estaba el templo, dice, fue echado, dice, no solamente vas a hacer esto de la higuera, sino que también le vas a decir a este monte, quítate y échate en el mar, y será hecho. ¿Ok? Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. ¿Ok? Aquí yo estaba dando un mensaje importante, que el liderazgo había terminado para ese grupo de judíos en la actualidad, y que la fe que estaba exclusiva en Israel, en ese monte representando a Jerusalén, iba a ser enviada a todas las naciones. ¿Ok? Y una vez que iba a ser enviada a todas las naciones, después de que ocurriera todo ese conocimiento en las naciones, dice en Mateo 24, cuando Yeshua habla de la segunda venida, dice, de la higuera aprended la parábola, esta parábola que dijo. Dice, cuando ya su rama esté tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Quiere decir, cuando el liderazgo en Israel, que es la higuera, el Israel pecaminoso, brotan sus hojas, se dan cuenta que no echa fruto, no hay fruto, porque le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Aquí en Mateo dice, de la higuera aprender la palabra, cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, quiere decir, cuando reaparezcan, cuando vuelva a haber este renacimiento, pero obviamente no va a haber fruto porque nunca han estado sustentados en la Torá, siempre han querido seguir su propio liderazgo y sus propios ideales. Entonces va a reverdecer y va a brotar sus hojas, pero no va a haber fruto. Pero Yeshua está diciendo, cuando vean que eso ocurra, ese momento es esa generación. Después dice, no pasará de esa generación. Ese momento va a ser cuando Yeshua posteriormente aparezca. Y Yeshua nos está diciendo que nos agreguemos a ellos, no está diciendo que nos injertemos a ellos, simplemente está diciendo, aprendan, cuando vean la higuera que pasa eso. ¿Ok? Entonces, pues bueno, el que tenga oídos para oír, oiga. Esto, Yeshua nos da un gran mensaje y tenemos que entender finalmente lo que dice, con lo que empezamos, lo que dice Apocalipsis respecto a la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser y no lo son. Y bueno, este primer capítulo solamente para tratar de ver esta diferencia entre el olivo y la higuera, entre Israel, el Am Israel, el pueblo verdaderamente con la fe bíblica, y otro Israel que se dice ser, pero que con el resto de los capítulos vamos a entender si es o no es.